Buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy aquí para presentaros un tema que nunca habíamos tratado y que nos parece sumamente interesante y que va a referirse a crisis climática y migraciones, contexto actual, avances y retos. Tenemos hoy con nosotros a Beatriz Felipe Pérez, que es investigadora y socia cofundadora de la cooperativa CICRA Justicia Ambiental. Es también investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, CEDAT, de la Universidad Rovira i Virgili. Está especializada en el análisis jurídico y multidisciplinar de la movilidad humana inducida por los desastres del cambio climático. También ha trabajado en la ciencia del cambio climático, la educación para la justicia global y la cooperación internacional. Es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada. Es doctora en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili, con una tesis titulada Migraciones climáticas, retos y propuestas desde el derecho internacional. Es premio Josep Miquel Prats a la mejor tesis doctoral en Derecho Ambiental en 2017. Y entre otras publicaciones es autora de la monografía Las migraciones climáticas ante el ordenamiento jurídico internacional y migraciones climáticas sobre desigualdades, mitos y desprotección. Bueno, tienes la palabra, Beatriz. Bueno, buenas tardes, buenos días, depende de dónde se esté escuchando. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que se han conectado y también por la organización y por invitarme a este seminario, que espero que les resulte interesante y aunque como verán es una aproximación bastante general a estas realidades, luego si alguien quiere profundizar en cualquier tema o que hay algo que no quedó claro, pues habrá tiempo para que lo debatamos. Como comentaba la compañera, me llamo Beatriz Felipe Pérez y formo parte de una cooperativa pequeñita que se llama CICRA Justicia Ambiental, que creamos 3 compañeras en 2020, ya dentro de poco cumplimos nuestros 5 años, y dentro de las actividades que hacemos, una pues es la de la investigación, que bebe de todos los años en los que hicimos el doctorado, y en mi caso en específico pues fue exactamente sobre la protección o desprotección de aquellas personas que tienen que emigrar en parte, directa o indirectamente, por motivos relacionados con el cambio climático, con la degradación ambiental. Este es un tema que ha evolucionado muchísimo en los últimos años. De hecho, la mayoría de las investigaciones y de los pequeños avances que podríamos decir políticos jurídicos han tenido lugar hace muy poquito, pero en esta sesión quería como explicar un poco más la historia de estos movimientos, qué son, quiénes se ven afectadas, algunos casos, y acabar con el tema también de la protección o desprotección, sobre todo con el énfasis de que se entienda mejor y de que entre todas y todos podamos avanzar. Voy a compartir la presentación. Y como les decía, si tienen dudas, pues porfi las apuntan y las comentamos al final, que estaré encantada de que tengamos un espacio de debate, ¿no? Bueno, el título ya les he dicho. Como les comentaba, algunas de las preguntas que intentamos resolver en esta sesión de hoy pues son todas estas: cómo influye el cambio climático en las movilidades, ocurren en todo el planeta o no, cuáles son algunos casos más paradigmáticos, qué tiene que ver la justicia climática en todo esto, hay que hablar de refugiados climáticos o no, hay protección, afectan de igual manera a todas las personas y todas las personas somos igual de responsables o no. Se ha de abordar desde el enfoque de la seguridad o desde qué enfoque se tendría que abordar. Para comenzar, vamos a ver un pequeño vídeo de 2 minutos y luego lo comentamos. Si no se escucha, me avisan, pero en principio debería escucharse bien. Yo me llamo Papa Demba Cissé, soy de Senegal y vengo de ahí también, año por año, y he visto el cambio que se ha hecho y la mano del hombre. El cambio climático tiene sus consecuencias. No hay lluvia, no pueden cultivar, no hay trabajo, no saben dónde buscarlo. O los que trabajaban en el mar no pueden
tener pescado ahora, sí, que tiene sus consecuencias. Eso ahora es uno de los principales cosas que hace que los jóvenes prefieren irse a otros países u otros lugares para buscarse la vida. No tienen trabajo. El pequeño trabajo que tenían para sobrevivir lo le están quitando con los acuerdos de pescado, con los acuerdos de explotación. No tienen otra opción. La única opción que ven que es emigrar. Todos los actos tienen sus consecuencias y ese cambio climático es el mal manejo de los hombres, que al menos si podemos llegar a unos acuerdos y también no, como se dice, no indicarnos de mano que son vosotros o son nosotros, que es una cuestión de todo el mundo. Entonces, que eso que va del racismo, para mí, no tiene sentido. Este video que acabamos de ver es una de las cápsulas que grabamos en un proyecto que hicimos que se llamaba Emigra, Energía Migrando por el Clima, en Barcelona, en el que lo que queríamos reivindicar o visibilizar era como muchas de las personas que hoy en día están llegando al Estado español, en este caso en Barcelona en concreto, pero podría ser lo mismo en otras ciudades, en las islas también, cómo detrás de los motivos, muchas veces laborales, de falta de un futuro o de desigualdades y de explotación, también se encuentran los impactos del cambio climático y otras formas de degradación ambiental. Entonces, muchas veces o cada vez se ha avanzado más en la literatura y cada vez hay más casos al respecto, pero pocas veces se escucha o se sabe qué es lo que piensan las propias personas migrantes. Y eso era lo que queríamos un poquito visibilizar con estas cápsulas y con lo que hicimos en ese informe. Luego les paso el enlace por si les interesa para que lo puedan leer al completo. En el caso de lo que nos comentaba Papademba, se relaciona también con otro informe que habíamos hecho antes sobre estudios de caso, en concreto, en los que visibilizábamos también cómo ya había muchos lugares del planeta, que los hay realmente, en los que estos factores son cada vez más importantes como factores de expulsión de las poblaciones. La mayoría dentro de los países, pero también influyen en ciertas migraciones internacionales. Y el caso de Senegal para mí es de los más relevantes también porque muchas personas senegalesas se están marchando hoy en día, sobre todo en la ruta canaria, ¿no? Entre otros motivos que hasta hace poco no se visibilizaba casi nada por la sobreexplotación de los océanos, sobre todo de la pesca en el Atlántico por parte en gran medida de flotas pesqueras españolas, pero también chinas, rusas y de otros países, ¿no? Hasta hace poco, cuando se hablaba de estas migraciones, no se ponía el foco en que no solamente estaban huyendo de contextos de desigualdades y de pobreza, sino que además hay factores ambientales muy relacionados también con el sistema económico imperante, desde luego, pero que ahí están esos factores también, ¿no? Y en este informe de casos visibilizábamos eso, que no era solamente las desigualdades, las alteraciones políticas que han ido cambiando en los últimos años, ¿no? Pero que también, como pueden ver aquí, el acaparamiento pesquero, la acidificación del océano, que también hace que la pesca vaya hacia un lado o hacia el otro, el aumento del nivel del mar que está afectando a todas las costas, además de una enorme sequía en el centro del país y también de diferentes extractivismos, como es la minería en otras zonas del planeta, también las tierras raras, también otros materiales como el circonio. Bueno, hay un sinnúmero de impactos ambientales que están afectando el país y que también influyen en que las personas tengan que marcharse.
Uno de los casos que también analizábamos en este informe que les comentaba de injusticia ambiental, crisis climática, agua y migraciones, era el de San Luis, ¿no? Que es toda esta zona del norte de Senegal, que la mayoría de la población es pescadora y donde se están enfrentando realmente a tener muy poca pesca, ¿no? Y que además, además toda una zona está tremenda. Ay, perdónenme, que bebo agua. Una zona está tremendamente afectada, como ven aquí, por la elevación del nivel del mar, y además se construyó ese canal en medio con la idea de que las inundaciones no afectaran tanto a la lengua de arena. Y realmente esa construcción ha resultado un desastre y cada vez se está ampliando más. Muchas de las personas que vivían aquí, sobre todo en la línea más costera, ya se han tenido que marchar. Y muchas también fueron reubicadas a un campamento que estaba en condiciones terribles y donde hacía muchísimo calor, falta de agua y donde no se podía vivir porque además estaba muy lejos de la costa, ¿no? Este es un ejemplo claro de cómo no solamente, o sea, cómo hay factores ambientales y climáticos que también influyen en las migraciones. Aquí quería visibilizar que no es solamente la crisis climática ni el acaparamiento pesquero, es que nos encontramos en una situación de policrisis en la que hay muchas regiones del planeta que ya se están convirtiendo en inhabitables y que en los próximos años va a ser todavía más complicado vivir. Seguramente todas y todos ya podemos pensar en algunas zonas cercanas o más lejanas donde va a ser difícil vivir en los próximos años, o incluso ya no lo es, ¿no? En la imagen de la izquierda, seguro la conocen, y si no la explico un momento, es el aumento de las temperaturas en los últimos años. Cada línea muestra la variación de la temperatura en ese año con respecto a la media. Si es roja, ese año hacía más calor que en la media. Si es azul, ese año hacía más frío que en la media. Como pueden ver, y lo ilustra muy bien estas imágenes de Show Your Stripes, en los últimos años se han batido récords enormes en las temperaturas. Y lo que es peor es que todos los años va aumentando más y más, ¿no? En esta página de Show Your Stripes pueden entrar y están disponibles estas gráficas por regiones y por países. Y ahí se ve claramente cómo la temperatura atmosférica global está aumentando muchísimo. ¿A qué se debe este aumento en la temperatura global? A básicamente las emisiones de gases de efecto invernadero y a los cambios en los usos del suelo, a la deforestación y a la degradación de la tierra, ¿no? Estas emisiones, luego lo veremos, pero son responsables sobre todo los estados y las empresas, sobre todo multinacionales, dedicadas al extractivismo o a la gestión de hidrocarburos del norte global. En la imagen del medio también pueden ver cómo cada año, o sea, cada línea demuestra la variabilidad térmica en las anomalías de la temperatura. Y podemos ver cómo 2023 ya estaba casi todo por encima de la media de los últimos años, desde 1850, y 2024 todavía más, y 2025 ya estamos sobrepasando a 2024. La crisis climática debido a los factores humanos es una realidad innegable y está totalmente en aumento. Este aumento de la temperatura de la atmósfera tiene repercusiones para el resto del sistema climático y lo estamos viendo todos los días realmente. Hace años podíamos pensar que no ocurría tan cerca o que no era tan grave, pero estamos viendo sus consecuencias en nuestras vidas diariamente, en las noticias y en todo, todos los días, y cada vez peor. Además de la crisis climática, también tenemos una crisis del extractivismo, por así decirlo, o un uso o sobrepaso de los límites planetarios sin igual. Esta imagen de la izquierda, de abajo de una minería, la ponía también para reflejar cómo al final, en la transición supuestamente verde que estamos llevando a cabo e impulsando desde regiones como la Unión Europea, al final estamos recayendo en las mismas lógicas extractivistas que han causado la crisis en la que nos encontramos y cómo los materiales para hacer las placas, el agua que se necesita para extraerlos, las baterías, al final estamos repercutiendo y continuando en las mismas lógicas sin hacer transformaciones verdaderas, ¿no?
Además de todo esto, también nos encontramos en una crisis de pérdidas de biodiversidad tremenda, plásticos en todos sitios, en nuestros cuerpos, en el agua. Bueno, esta situación de policrisis es tremenda. Yo diría que en la historia de la humanidad nunca habíamos tenido una crisis ambiental, que al final lo ambiental hemos de entenderlo como también de las personas, ya que somos una especie más dentro de este planeta, pero nunca había habido una de dimensiones tan amplias y que afecte a todo el planeta, aunque lo haga de manera diferenciada. Este mapa era para visibilizar cuando hablamos de estos impactos, ¿no?, que afectan a la vida de las personas, en qué regiones del planeta pueden verse más afectadas. La realidad no acaba de encantarme, pero bueno, creo que lo visibiliza muy bien. Es que hay zonas del planeta más afectadas y otras menos. Este es un estudio de Hoffman que hace modelos climáticos mezclados con modelos migratorios y hace predicciones sobre todo e identifica las zonas del planeta en las que lo que les contaba se relaciona más o menos con las movilidades. Me gusta porque han hecho unas proyecciones más o menos reales y podemos ver cómo hay zonas del planeta, que son las de Very High, las que están en rojo, ¿no?, donde es más probable que las personas tengan que abandonar esos países. Y las que están más bien tendiendo en azul es donde se van a tener que quedar o incluso van a llegar personas de otras regiones, ¿no? Podemos ver como toda la parte del Sahel africano, sudeste asiático, son regiones tremendamente afectadas y donde sobre todo las personas van a tener que marcharse. Aunque no es del todo real porque la mayoría ocurren dentro de los países, como veremos ahora, sí que es interesante visibilizar que al final todos los países se ven afectados, ¿no? Una otra zona del planeta, y por explicar otro caso, que este me gusta explicarlo porque es un proyecto que también acabamos hace poco, relativamente, aunque el tiempo pasa rápido. Es desde 2022 una serie de 11 entidades del Gran Chaco Americano, que es esta región que pueden ver aquí marcada en gris, que se encuentra entre Paraguay, Argentina, Bolivia y un poquito de Brasil. 11 entidades de la región solicitaron un proyecto a la Unión Europea para averiguar cómo era, si había desplazamiento ambiental o no ahí y cómo ocurría. Era una región del planeta y es súper interesante y súper extrema a la vez. Es una zona de múltiples fronteras en un espacio muy grande, pero relativamente pequeño para estas dimensiones, ¿no?, donde hay una identidad que va más allá de los países, hay una identidad chaqueña y donde además hay unas desigualdades tremendas. Hay población pequeña con muchas, con tierras, con latifundios tremendos, y hay muchas personas, sobre todo pueblos indígenas, sin tierra y con muchas desigualdades en el acceso al agua, en el acceso a una vivienda digna, etcétera, 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 ¿no? Y además es interesante también porque hay extremos también climáticos increíbles. Hay sequía muy fuerte durante muchos meses del año y luego hay unas inundaciones tremendas en la misma región, que sobre todo afectan a los ríos, sobre todo el río Pilcomayo, que vertebra toda esta región y que se desborda bastante a menudo, y donde, a pesar de que hay tan poca información climática y migratoria, nosotras encontramos que había muchas formas de movilidades relacionadas con estos eventos. Ahí también tienen el QR donde pueden acceder a los materiales del proyecto y al informe por si les interesa más. Vimos, como les digo, muchos casos diferentes de movilidades relacionadas con estos impactos y quizás uno de los que más nos llamó la atención era una reubicación. Ahora lo veremos, pero al final los impactos ambientales y climáticos afectan a las movilidades de muchas maneras, desde internos sobre todo, algunos internacionales, pero también están haciendo que comunidades enteros, pequeños pueblos, tengan que marcharse todos, porque no se puede vivir en esa región. Hay algunas zonas del planeta muy estudiadas, hay casos de reubicaciones muy claros, pero hay otros que han pasado mucho más desapercibidos. Uno de ellos, y que a nosotras, que llevamos muchos años investigando este tema, nos sorprendió, es el de la curvita, porque no estaba recogida la información de esta reubicación en ningún sitio realmente. Había algunas noticias, pero un poco más, ¿no?
La curvita que aquí pueden ver en el mapa sería la curvita vieja, era una comunidad de diferentes etnias muy cerca del río Pilcomayo, que es este. ¿Qué pasó en 2018? Hubo unas inundaciones tremendas y desde Protección Civil les dijeron que tenían que marcharse porque la inundación, seguro les suena, con cosas que han pasado aquí hace poquito de manera más cercana. Pero Protección Civil finalmente les dijo que tenían que marcharse. Hubo muchos problemas porque la comunidad no quería irse, querían quedarse y si se iban querían irse todas y todos juntos, querían llevarse los animales, querían llevarse todo. Además, como les digo, querían irse juntos y lo que les ofrecía Protección Civil era diseminar a la comunidad en diferentes poblados. Finalmente se marcharon y estuvieron viviendo un tiempo cerca de una carretera, en un campamento más o menos improvisado, porque tenían la esperanza de poder volver a la curvita vieja. La mayoría de las personas quiere regresar a sus hogares, quiere vivir donde estaban, en su comunidad, con sus lugares, o sea, con su territorio y su arraigo al sitio del que son, ¿no? Al final, después de unos meses, esa esperanza se acabó, sobre todo porque volvieron y pudieron visitar cómo estaba la curvita vieja y era un desastre, como pueden ver en la imagen ahí. Todo el barro se lo había llevado la mayoría de las cosas, las casas estaban destrozadas. Y en definitiva pudieron encontrar otro territorio que más o menos les gustó, que era la nueva curvita, que era donde están ahora. Claro, en la nueva curvita, por un lado las comunidades explican que tienen menos miedo porque en la curvita vieja solían vivir asustadas y asustados por las inundaciones, pero en la nueva curvita, ¿qué pasa? Que han tenido que reubicar totalmente, o sea, construir de nuevo la comunidad, cómo, dónde van las casas, qué se pone. Antes tenían una escuela y un centro de salud. En la nueva curvita pasó mucho tiempo hasta que tuvieron una escuela y al menos hasta hace 2 años, que fue cuando fuimos, no había centro de salud todavía, cosa que estaban luchando enormemente. Y además se dedicaban sobre todo a la vida cerca de un río, a la pesca, a las artesanías, y ahora el río les queda bastante más lejos. Aunque no es una distancia enorme, para los movimientos del día a día, pues es complicado todavía eso, ¿no? Es otro caso donde estos factores ambientales y climáticos se mezclan con desigualdades históricas y con vulnerabilidades, y desde luego con la migración. Hay otros casos, como les decía, más paradigmáticos, que seguramente cuando piensan en este tema conocen más, ¿no? Algunos, por ejemplo, es lo que pasa en los pequeños estados insulares del Pacífico, como en Fiji, en las Maldivas, en Carteret, en Tuvalu, en Kiribati, que son pequeños estados insulares muy pequeños con muy poca altura o algunos que sí tienen altura pero que no se puede vivir en las zonas más altas, que las tormentas y las inundaciones son cada vez más frecuentes, pero además la elevación del nivel del mar está haciendo que el agua entre en los acuíferos y no puedan tener tan poco agua. Además de las tormentas, como les comentaba, ¿no? En estas zonas ya hay mucha movilidad relacionada con estos impactos, ya llevan muchos años. Ya se están haciendo reubicaciones dentro de las islas, como las que les comentaba, e incluso muchas personas migrando a otros países. Es lo mismo que ocurre en otro de los grandes casos más conocidos, que es el de los Gunayala en Panamá, que este seguramente les suena, creo, quizás un poco más, que son unas pequeñas islas en la costa panameña, donde ya toda una población de una isla de Gardisubtuk ya se han marchado tierra adentro. Esto digo ya, pero en realidad tomaron la decisión desde 2010 y esto ocurrió, diría yo, que fue el año pasado, cuando finalmente se pudieron marchar, ¿no? Y ya llevaban mucho tiempo decidiendo que se querían ir. En este caso fue dentro de un propio país, con lo cual no hay tanto problema, al menos teóricamente. Pero en otros casos sí que hay migraciones internacionales y ahí todo se complica un poco más, ¿no? La imagen de arriba es del delta del Mekong, me parece que era la imagen, o en Bangladesh, ahora yo no me acuerdo, pero era de uno de los deltas y lo que quería visibilizar es que también toda la población, las megaciudades que están muy cerca de los megadeltas del planeta, también se están viendo súper afectadas por estas movilidades, porque hay personas que ya no pueden seguir viviendo ahí
y se están marchando sobre todo a grandes ciudades, ¿no? Que a su vez también se ven afectadas por los impactos de la crisis climática y que además, como migran en situaciones muchas veces de carácter irregular y no hay una planificación, acaban viviendo en las zonas más empobrecidas y más vulnerables de las ciudades, y eso a su vez requiere que tengan que seguir marchándose progresivamente, ¿no? Y por último, la imagen de abajo a la derecha es en Alaska, y ahí lo que quería visibilizar es que no solo es la elevación del nivel del mar, es también el deshielo. Hay poblaciones que viven, como les digo, por ejemplo en Alaska, muchos pueblos inuit, que, pues que también se están enfrentando al deshielo del permafrost, que es esa capa helada de tierra y hielo que antes estaba constante, a que se estén descongelando el hielo que protegía la tierra, y todo eso está haciendo que también que muchas personas tengan que marcharse, como en Shishmaref o Kivalina, donde ya hay comunidades enteras que han tenido que desplazarse. Con todo esto ya se ha entendido que cuando hablamos de migración climática o ahora más de movilidades humanas relacionadas con el cambio climático y con la degradación ambiental, la realidad es que estamos hablando de situaciones complejas, tremendamente multicausales y que sus características dependen mucho del contexto local. No es lo mismo tener que marcharse de una pequeña isla panameña que hacerlo en el Sahel africano, por ejemplo. Y no es lo mismo tener que marcharse toda una comunidad que en otros momentos en las que es una persona de la familia la que se va, ¿no? Y todo esto podría englobarse dentro de estas movilidades. Realmente hay tantos casos o tantas tipologías, casi como casos, ¿no? Antes había una visión mucho más cerrada y obtusa en la que cuando empezaba a trabajarse estos vínculos, era como si hubiera cambio climático y las personas se marchaban como una relación totalmente directa o lineal. En realidad no es así, en realidad hay muchas maneras y a veces ocurre de manera muy directa y visible, pero la mayoría de las veces es muy invisible que las personas tengan que marcharse por estos fenómenos. Sobre todo piensen en situaciones de sequía, sobre todo cuando son los impactos de degradación lenta del cambio climático, no es tan claro. Y sobre todo piensen, por ejemplo, en el video de Papademba. Es muy difícil que una persona que ha recorrido grandes trayectos o que ha migrado hace un tiempo o ha realizado varios procesos migratorios acabe percibiendo que la sequía ha sido un fenómeno por el que se ha ido, porque la sequía puede haber afectado a la agricultura a la riqueza de la familia y que haya tenido que marchar. Pero eso no significa que no sean fenómenos que están ahí y que cada vez son más importantes. Y eso era lo que queríamos visibilizar con esta imagen. Aquí pueden ver cómo lo que queremos visibilizar es que hay factores externos, como son las condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales, que afectan a las condiciones personales y que determinan que una persona se pueda marchar o no. Vladimir, ¿tienes una pregunta puntual? Era la pregunta si nos van a compartir el Power o nada. El vídeo creo que luego va a estar disponible con todo. Entonces, como les decía, que hay condiciones externas y también condiciones internas que dependen de cómo van a ser estas movilidades, como ocurre con todas las migraciones, ¿no? Hay condiciones personales como la edad, no es lo mismo las personas mayores que los jóvenes, que las niñas y que los niños, cuestiones de sexo, de género, situaciones de salud, nivel de riqueza económica, todo esto determinan si las migraciones van a ser internacionales, van a ser locales, hacia dónde, cómo, qué impactos se van a sufrir, ¿no? Como todo esto afecta, pero también todas estas condiciones externas que les decía, y sobre las que además actúa la crisis mundial del agua, la crisis climática y otras causas. Y como les decía, a veces de manera muy directa, por ejemplo, cuando hay una inundación y las personas tienen que marcharse, o
quizás otras veces de manera más indirecta, ¿no? E influye en movilidades, pero también en inmovilidades, y eso se relaciona con el mapa que les mostraba antes, ¿no? También hay situaciones en las que las personas tendrían o quisieran marcharse, conocen los riesgos y las situaciones, pero no pueden, pues para trasladarse hace falta recursos, hace falta conocimientos, hace falta cierta red a donde me voy, ¿no? Esas serían las inmovilidades forzadas, cuando se quieren marchar, pero no se puede. Y las voluntarias sería cuando las personas no quieren marcharse, y eso también hay que respetarlo, ¿no? Hay, sobre todo en estudios en los pequeños estados insulares que les comentaba, donde hay muchos casos en los que se conocen los riesgos, las personas lo saben, pero aún así no quieren marcharse. Y el derecho a quedarse también debe ser respetado, aunque se conozcan los riesgos y aunque el futuro pueda ser incierto, ¿no? Y dentro de las movilidades, podríamos entender que hay internas, repito, la mayoría, también de carácter internacional, pero también hay circulares, temporales, por estación, hay todo tipo de movilidades relacionadas con estos factores. Creo que con los ejemplos y con esta imagen más o menos se ha quedado reflejada la complejidad y cómo estos impactos de la crisis ambiental global se relacionan con las movilidades. Además, también es importante visibilizar lo que les decía, que no todas las personas se enfrentan por igual, ni a los impactos de la crisis ambiental global, ni a las migraciones, y mucho menos cuando estas migraciones se deben a estos impactos, ¿no? Uno de los ejes que es muy importante tener en cuenta es el de género, realmente, y otros, ¿no? También las personas racializadas, las personas en situación de pobreza, y sobre todo cuando todo eso interacciona, es cuando las situaciones son más complicadas, ¿no? Ya en 2019 hacíamos un informe con ECODE sobre mujeres y migración climática y ahí intentábamos reflejar cómo desde los impactos de la crisis climática hasta los procesos migratorios eran diferentes y ellas se veían especialmente afectadas, ¿no? Desde el que haya menos agua tiene implicaciones incluso en el acceso a la educación de las niñas, y ya hay muchos estudios que lo demuestran, como en países donde no se tiene agua dentro del hogar, que siguen siendo en 8 de cada 10 hogares, ¿no? Que en 8 de cada 10 hogares, perdón, donde no hay agua dentro del hogar, son las mujeres las que lo van a buscar, ese agua. Si el agua escasea, está más lejos, está contaminada, la estrategia de sacar a las niñas de la escuela y limitar su educación o de no tener profesiones o trabajos que no sean de cuidados en los que se paga, también hace que ellas pues se vean especialmente afectadas, ¿no? Y no solamente con el agua, también con la comida. Luego, en los albergues temporales, esto también, independientemente de las causas que han hecho que las personas vayan a estos albergues, pero cuando son ambientales y climáticas también, en muchos casos con inundaciones, con huracanes, se ha visto cómo en estos albergues que a veces no se hacen con el cuidado que requieren debido a las prisas, pues hay muchos casos de violencias sexuales contra ellas, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia también lo pasan especialmente mal, ¿no? Y durante el proceso migratorio, sobre todo al no existir vías de migración dignas ni protección para quienes se marchan en estos contextos, pues ellas en gran proporción sufren de tráfico de personas con fines de explotación sexual, sexo para sobrevivir durante el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Luego les puedo pasar también este informe si les interesa para profundizar en las desigualdades de género y las migraciones climáticas, ¿no? Incluso también, que ahora me estaba acordando, en las habilidades para poder hacer frente a estos fenómenos o en cómo se toman las decisiones y quién la toma, ¿no? A dónde marcharse. Muchas veces ellas no tienen este poder de decidir si nos vamos o no nos vamos. Las habilidades para nadar, también hay un montón de estudios y la realidad es así que demuestra que muchas veces a las niñas no se les enseña a nadar y a los niños sí. Entonces, en determinadas regiones el no saber nadar o el que haya normas que hacen que las mujeres no puedan salir solas de casa, también afecta al que puedan sobrevivir a este tipo de catástrofes, ¿no? Que también es muy interesante.
Y luego hay también la visión de que en muchos contextos, sobre todo agrícolas, en determinadas regiones, los hombres son los que suelen marcharse cuando hay sequía y diversificar las fuentes de trabajo, y muchas veces se quedan los hogares con ellas al mando, ¿no? Y por un lado hay evidencias que visibilizan que ellas sufren mucha más cargas de trabajo y de cuidados que ya realizaban porque tienen que también mantener al hogar y traer dinero, y además sufren discriminación al quedarse solas, pero también hay otra visión y también hay cada vez más evidencia de que el quedarse solas a veces le sirve de liberación y de poder tener un espacio de decisión dentro del hogar a pesar de las inundaciones, las sequías o los impactos, ¿no? Para seguir avanzando, comentar también que estas realidades, como ya lo veíamos, ocurren en todo el planeta, pero tenemos muy pocos datos. Esa es una realidad muy clara que no tenemos cifras de cuántas personas migrantes climáticas hay hoy en día, aunque pueden verlas en noticias, pero realmente la mayoría no tienen un sustento científico muy claro, ¿no? A mí y sobre todo de proyecciones también, que estas son debatibles, las podemos comentar luego, ¿no? Para mí, los datos más representativos dentro de lo que cabe son los del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno, que lo que hace es cada año, en mayo más o menos, publica un informe en el que divide los desplazamientos internos, no está hablando de migraciones internacionales, pero los divide entre los que están provocados por desastres relacionados con amenazas naturales, que serían los azules, y aquellos que están relacionados con conflictos y con violencia, ¿no? Que serían los naranja marroncitos. Estos son datos del 2023. En breve van a salir los datos de 2024. Es muy interesante su trabajo, siempre hay muchos más nuevos desplazamientos por desastres que por conflicto y por violencia, a pesar de que no se visibiliza tanto, y realmente, como podemos ver aquí, están ocurriendo pues en todo el planeta, ¿no? En 2023 hubo 26,4 millones, perdón, de nuevos desplazamientos asociados con desastre, ¿no? La mayoría relacionados con inundaciones y con tormentas, como pueden ver aquí, ¿no? Interesante, pues también que la mayoría, como pueden ver, ocurrieron en lo que es el sudeste asiático, por así decirlo, en China, en Bangladesh, ¿no? Muy interesante, la verdad, si esto les llama la atención, visitar también la página web con todas las ilustraciones y las gráficas, tienen los datos por país, y la verdad que hacen un trabajo increíble a falta de tener datos más allá que esto. Y además también visibilizar que no solamente hablan de desplazamientos por cambio climático, sino también otros eventos ambientales no climáticos, como pueden ser las erupciones volcánicas o los terremotos. Y si bien vemos que los impactos de la crisis ambiental global afectan a todo el planeta y hay movilidades en todo el planeta, siempre me gusta visibilizar también las responsabilidades desiguales. Y aquí es donde viene la justicia climática, que luego debe influir en la creación de normativa y de políticas y en una aplicación más solidaria, ¿no? Si hablamos de crisis climática y de responsabilidad histórica, podemos ver cómo hay unas regiones del planeta que hasta los últimos años han venido contaminando y emitiendo gases de efecto invernadero mucho más que otras, ¿no? Estas regiones sobre todo son los Estados Unidos y la Unión Europea. En resumen, desde la Revolución Industrial, más o menos un poco antes, hasta hace poco, eran las regiones que más se han desarrollado, por así decirlo, gracias, por un lado, a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también gracias al expolio y a la apropiación de los bienes de otras regiones del planeta, ¿no? Sin embargo, en los últimos años está cambiando el panorama y hay otras regiones o países como China, por ejemplo, India, que también pues, en los últimos años han aumentado tremendamente sus emisiones. Aquí también, desde una óptica de justicia, tendríamos que ver realmente si aquí estamos mirando las emisiones que se producen en el país, pero no las del comercio, por ejemplo. China emite muchísimo, pero China produce para el resto del planeta.
Entonces, si bien ahora podemos ver en los últimos años, como se ve en la imagen, es uno de los grandes emisores, también tengamos en cuenta por qué lo es, ¿no? Y por qué está produciendo tanto para el intercambio de bienes con otras regiones del planeta, ¿no? Se dice que normalmente la cifra se entiende que el norte global, sus estados y sus empresas, son responsables de más del 90% de las emisiones históricas. Sin embargo, son las regiones hasta ahora, aunque esto está cambiando, menos vulnerables, ¿no? Es el sur global donde los impactos de la crisis climática y las movilidades ya son una realidad más palpable. También hay desigualdades no solo entre países, sino también entre personas. Los informes que ha hecho Oxfam con el SEI son tremendos al respecto, muy recomendables, ¿no? Donde visibilizan muy claramente cómo son las personas más enriquecidas del planeta y sus modos de vida los que más emisiones de gases de efecto invernadero han generado. Esta gráfica es de 2019 y ahí pueden ver cómo visibilizan que el 10% de las personas más enriquecidas del planeta son responsables de casi la mitad de las emisiones en todo un año. Es increíble, porque el 50%, es decir, la mitad de toda la población mundial, son los responsables de un 8% de las emisiones. Aquí podemos ver cómo un estilo de vida insostenible, sobre todo de las personas más enriquecidas, es el responsable en general de la crisis climática. Y hay datos también, por ejemplo, en relación con el consumo de agua y la crisis hídrica global, donde se visibiliza como también son el top 10 o el top 1 los que, además de con sus emisiones y los jets privados y unos modos de vida totalmente insostenibles, también son los mayores consumidores de agua, por ejemplo. Y no son las personas que están viéndose obligadas a marcharse de sus hogares en las peores condiciones ante estos impactos, porque las personas súper enriquecidas seguramente encontrarán maneras de irse de otras maneras, ¿no? Aquí les quería poner también este pequeño vídeo de 2 minutos con otro de los testimonios del proyecto que les comenté antes para oírlo en sus propias palabras. Yo originariamente vengo de Sierra Leona, está en el oeste de África y pues tenemos muchos recursos, diamantes, oro, tenemos muchos recursos naturales. Nos aventuramos para salir porque esos recursos están explotados para ricos y no para los pobres. Y eso nos hace salir para afuera, pero si no, no tenemos necesidad, porque tenemos muchos recursos naturales. Es que los recursos aquí están aprovechados. Esa es la gran diferencia, mientras los recursos en mi país o en África en general están explotados para el oeste. Mi mensaje de reflexión sería que, bueno, que tengan en cuenta de que los paisanos, nosotros también, en África, se están dando cuenta, están listos para empezar a luchar por sus derechos. O sea, que ellos que piensan en cambiar sus maneras de pensar, que el trato tiene que ser igual para todos y si quieren nuestros recursos, tienen que pagar por ellos, no cogerlo y dejar los demás morir ahí de hambre. Yo, como digo, mi hija es catalana, nació aquí, y mis nietos son catalanes. Me gusta vivir aquí, está bien. Pues el ambiente, mi gente más allegada, bueno, nuestra cultura, eso es lo que extrañamos.
En este vídeo también lo que me gusta es visibilizar, como él dice, cómo al final son las relaciones de comercio global y las desigualdades históricas y presentes las que de alguna manera influyen en estas movilidades, ¿no? Y al final cuando hablamos de cambio climático y degradación ambiental es justamente ahí donde hay que poner el foco. Aunque también se tenga que poner en la crisis climática en específico y en intentar que las personas que no quieran marcharse no tengan que hacerlo poniendo freno en la medida posible a esta crisis, la realidad es que muchas personas se están marchando por estos fenómenos mezclados con otros y que al final se están encontrando, como ustedes saben, con unas políticas, con unas necropolíticas cada día más complicadas a nivel migratorio y donde además las presiones son cada día más fuertes, ¿no? En el caso de quienes se trasladan, y ya con esto para ir cerrando, por motivos ambientales y climáticos, uno de los grandes debates sobre los que más se ha escrito y más se ha debatido es justamente sobre ese vacío de protección al que se enfrenta. Con vacío de protección a lo que se hace referencia es que la normativa que protege a las personas, sobre todo cuando cruzan fronteras internacionales de manera forzada, no está hoy en día preparada ni adaptada a las realidades del siglo XXI, a la crisis climática en la que nos encontramos y no lo recoge de ninguna manera. Quienes se trasladan en estos contextos migran la mayoría de veces en situación irregular porque no existen mecanismos que les protejan en general, ¿no? Esto se ve muy bien y muy claramente reflejado en la piedra angular de la normativa de la protección internacional, que es la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, y luego su protocolo de Nueva York, que como ustedes saben es una normativa del año 51, muy eurocéntrica, que se creó, bueno, que luego cambió, pero bueno, que se adoptó en un contexto de posguerra donde la realidad era muy diferente a la actual, ¿no? Y que al final es la que la mayoría de los estados, la mayoría, no todos, han firmado y han ratificado, ¿no? En esta convención y en el protocolo se define que una persona refugiada es la que tenemos aquí, quien por debido fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo determinado social u opiniones políticas se encuentra fuera de su país de nacionalidad y no pueda o no quiera regresar. No pueda acogerse a la protección del país, ¿no? Aquí, si lo miramos con lupa, realmente cada uno de estos términos es muy complicado, que cuando son muchas causas y dentro de ellas está la degradación ambiental y el cambio climático, se pueda llegar a utilizar. Que no digo que no deba hacerse ni que haya que adaptarse en algún momento, claro que sí, pero la realidad actual, donde en general los estados no están por la labor de proteger a más personas, no están haciendo una interpretación amplia de esta definición. Y es que realmente los fundados temores de ser perseguido implican, primero, que haya un persecutor, que en general debería ser identificable de alguna manera, ¿no? Los fundados temores, una repetición consolidada de violaciones muy graves de derechos humanos, por 5 motivos, dentro de los que no caben aquí el cambio climático, la degradación ambiental, una sequía, unas inundaciones. No, es muy complicado que aquí se entienda esto, ¿no? Además, lo que les comentaba del persecutor. ¿Quién es el persecutor cuando nos estamos yendo porque no hay una inundación, por ejemplo? Muy complicado. Aparte de que es para migraciones internacionales forzadas, y como les he comentado varias veces, la mayoría están ocurriendo dentro de los países, y aparte que muchas de las personas que están viéndose más afectadas, sobre todo en los pequeños estados insulares, no se sienten súper reconocidas ni buscan que la protección que se les ofrezca sea la del refugio, que además ya está totalmente en entredicho, que ya las personas que solicitan asilo están en situaciones terribles, que solo solicitar una cita de asilo en España es complicadísimo y no se asegura nada, ¿no? Entonces hay muchos factores en contra de que esta sea una solución verdaderamente aplicable para todas las personas que migran en estos contextos y sobre todo a corto plazo.
Quién sabe si a mayor o largo plazo esto pueda ocurrir, pero a corto plazo no es la tendencia. Por eso, cuando se usa la terminología refugiado, refugiada climático, jurídicamente es complicado que la podamos utilizar y que sobre todo tenga una aplicación práctica y real a corto plazo para las personas afectadas, ¿no? Aquí quería visibilizar que esta ya es una imagen bastante antigua, pero que refleja cómo hay otras definiciones de personas refugiadas y se ha ido extendiendo como por motivos de género o también circunstancias que perturben el orden público, esto todo en instrumentos regionales, pero al final todavía por motivos ambientales o climáticos no está, seguramente porque también es muy complicado, ¿no? También suele afectar a grupos y no tanto a nivel individual. Bueno, es complicado que a corto plazo esto tenga un sentido. Eso no significa que no se haya ya solicitado asilo por motivos climáticos, que ya hay algunos casos. El más famoso es el del señor Yoane Teitiota, que solicitó asilo en Nueva Zelanda. Él ya vivía allí con su familia, se había ido desde 2013, diría yo, perdón, desde 2011 o así, ya estaba viviendo allí. Y cuando se le acabó su permiso de residencia y en Nueva Zelanda le dijeron que tenía que regresar a Kiribati, él solicitó asilo y dijo que no, que en Kiribati su vida estaba en peligro, la de sus hijos, que había problemas de salud relacionados con la falta de agua y el agua contaminada, que no había trabajo. En Nueva Zelanda no se le concedió el estatuto de persona refugiada y tuvo que regresar a Kiribati, uno de estos pequeños estados insulares. Luego él llevó el caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y lo que decía era que su vida estaba realmente en peligro y que Nueva Zelanda lo había hecho mal al hacerle regresar a las islas. Esto pasaron los años y en 2020, hace ya 5 años, se publicó el dictamen del comité. Lo interesante de este dictamen, que no le dio la razón al señor Titiota, se la dio a Nueva Zelanda y dijo que Nueva Zelanda lo había hecho bien y que con la Convención de Ginebra en la mano no había motivos para un refugio. Lo que dijo, que fue muy interesante y más se visibilizó, era que puede ser que en el futuro, si la cosa continúa igual o empeora, podrían emanar obligaciones de no devolución relacionadas con la crisis climática. Esto sí que fue un paso bastante adelante de unificar lo que es el principio de no devolución, que es que no se puede expulsar a nadie donde su derecho a la vida corra peligro, mezclado con impactos de la crisis climática, ¿no? El comité lo que dijo es que si en unos 15 años la situación estaba igual, puede que surgiera esta obligación y que los estados no deberían devolver a nadie a un estado donde la crisis climática afectara su derecho a la vida, ¿no? Este es un principio de no devolución que está reconocido en múltiples tratados internacionales de derechos humanos y bueno, pues fue un primer paso. Luego, en pequeños casos, más a nivel local, muy pocos, pero algo se empezó a hacer, se empezaron a parar algunas expulsiones relacionadas con la crisis climática y la contaminación y el derecho a la salud y el derecho a la vida, ¿no? No fue un efecto en cascada, no fue algo que se haya aplicado muchísimo, pero sí que hay algunos casos donde esto se empezó a reconocer. Ahí en ese informe que también hicimos con ECODES, que les puse el título, lo pueden encontrar todo el detalle de los casos y cómo, bueno, pues algo funcionó, aunque como les digo, no fue algo globalizado ni que todo el mundo pudiera utilizar, ¿no? Y luego, por hablar de algunos pequeños avances en los últimos tiempos, pues el acuerdo entre Australia y Tuvalu, muy interesante. Australia y Tuvalu y Nueva Zelanda y otros países tienen acuerdos migratorios desde hace muchos años entre los pequeños estados insulares y las grandes islas, ¿no? En las que cada año tienen sistemas de recepción de personas migrantes, pero trabajadoras, y tienen cuotas, ¿no? Entonces, cada año pues pueden, es que no me sé los números exactamente, pero tienen estos tipos de acuerdos en los que las personas que cumplen unos requisitos, que hablan inglés, que tienen una oferta de trabajo, que están formadas, pueden migrar de manera regulada
hacia Australia y Nueva Zelanda, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que esto no era realmente una protección para las personas vulnerables en situación de crisis climática. Entonces, el 2023, Australia hizo un nuevo acuerdo con Tuvalu que todavía no ha entrado en funcionamiento, al menos esas eran las últimas noticias que yo sabía, en las que no tienen que ser personas formadas, ni que hablen inglés, ni nada. Es para personas en situación de vulnerabilidad. Son, si no recuerdo mal, unas 170, si ahora no estoy mezclando los números, pero que cada año con un sorteo de quienes se postulan podrán ir a vivir con permiso de residencia y de trabajo en igualdad que las personas australianas a este país. Léanlo si les interesa el acuerdo, porque tiene también su lado no tan positivo, pero es interesante y yo creo que este tipo de acuerdos, si no tuviera la otra parte, pues serían un ejemplo basados también en justicia climática y restaurativa de alguna manera, de que personas que viven en lugares cercanos, que comparten cierta cultura y ciertas formas de ser, puedan migrar de manera digna a zonas donde la crisis climática pues es menos palpable todavía. En cuanto al desplazamiento interno dentro de los países, tenemos los principios rectores de los desplazamientos internos, que son maravillosos porque sí que reflejan que son personas desplazadas quienes se marchan por catástrofes naturales, pero claro, son principios no vinculantes. Los estados deben incluirlo. Algunos han incluido esta definición dentro de sus ordenamientos, pero tampoco es que se aplique muchísimo en casos ambientales o climáticos. Un instrumento que también desde la Unión Europea podríamos copiar y al menos tomar nota es la Convención de la OA para la protección y asistencia de los desplazados internos en África, que es la Convención de Kampala, que entró en vigor en 2012, y que también reconoce este desplazamiento ambiental y climático y que es un tratado internacional, pero de alcance regional vinculante. Entonces, muchos de los estados africanos la han adoptado, la han ratificado y ya la están más o menos poniendo en marcha. Tampoco he supuesto grandes mejoras a nivel de protección, pero algo es algo. Y también otro pequeño problema en la implementación, que por ejemplo, países como Senegal, que antes comentaba, donde estos son realidades ya que están ocurriendo, pues no la ha ratificado, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando por ahí. Y para acabar ya sobre la apatridia, simplemente comentar que también tenemos las convenciones de la apatridia para reducirla y que hay un riesgo y al que el derecho internacional todavía no ha avanzado en ese sentido, y es la posibilidad de que haya personas que se quedan sin, que puedan llegar a ser apátridas al perderse el territorio o la habitabilidad de todo un país. ¿Qué pasa con las personas que viven en esos pequeños estados insulares? ¿Qué va a pasar? Cuando ya no se pueda vivir en ellos, ya no serán nacionales de ese estado, desaparecerá el estado, serán apatrídeas. En el marco internacional del cambio climático, los avances también han sido muy pocos. Ya con esto sí que casi termino. No, porque lo dijo aquí el otro día. No sé si pueden silenciar por fin el micro. Pero mientras sigo, en el régimen internacional del cambio climático, visibilizar eso, que tampoco se han dado grandes avances, que no fue hasta 2010 realmente, aunque la primera en la COP del 92, o sea, la convención se adoptó en el 92 y no fue hasta la COP del 2010 que por fin las migraciones entraron de alguna manera digna dentro de los acuerdos. Y fue en el marco de adaptación de Cancún. Aquí también es interesante el debate sobre si migrar se puede considerar una adaptación climática o no. En el informe que les comparto aquí lo debatimos también y lo explicamos muy detalladamente, ¿no? Interesante también que en la adopción del Acuerdo de París pues fue otro paso adelante, que por fin reconoce la justicia climática, pone a las personas migrantes como especialmente vulnerables a la crisis climática y creó la Task Force on Displacement. Y ahora en las últimas COP se ha dado un paso más allá, entendiendo
que la migración, sobre todo los casos más forzados, está ya dentro de lo que se llaman las pérdidas y daños, que se entiende que son aquellas situaciones en las que ya no se puede adaptar, ni siquiera es posible adaptarse, sino que ya estamos hablando de pérdidas y daños materiales e inmateriales, que pueden ser tanto las infraestructuras, como pueden ser culturas, como pueden ser relaciones, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y ahí se está entendiendo que los desplazamientos están dentro. Y por lo menos en el Fondo de Pérdidas y Daños, que tanto dio para hablar el año pasado y en los que los países están financiando tan tristemente, se entiende que deberían también haber actividades relacionadas con los desplazamientos que sean financiadas por ahí. Y ya esta sí es la última, simplemente mencionar algunos pequeños avances de qué se está haciendo. Para mí me parece que es interesante que en los últimos años los relatores especiales del cambio climático y derechos humanos y del desplazamiento interno hayan hecho informes temáticos específicos sobre desplazamiento y cambio, perdón, y cambio climático, que ya es un paso adelante, que hace años casi ni existía o sea, no existía la relatoría de cambio climático y derechos humanos, y que ahora existe y se están trabajando estos temas, ¿no? Otro aspecto positivo son las opiniones consultivas, que todavía no tenemos los dictámenes finales, pero que al menos en la de la Corte Interamericana fue muy interesante porque sí que hizo preguntas específicas sobre migración y cambio climático, ¿no? En las opiniones consultivas lo que se busca es que la sociedad civil, los estados, las empresas y todo el mundo pueda aportar como amicus o informe, y que luego las cortes en sus dictámenes, que no son vinculantes pero son súper relevantes y se tienen luego en cuenta en los casos a nivel nacional, ¿no? Pues que se manifieste, y en este caso, al menos en el de la Corte Interamericana, pues será muy interesante qué es lo que tiene que decir y cómo se interpretan las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos para proteger a quienes migran en el contexto de la crisis climática. Yo estoy deseando que se publique y tengo esperanzas, pero vamos a ver. Si les interesa también, entran en la web de la Corte y las audiencias son súper interesantes, en las que acudieron muchas personas afectadas, pueblos indígenas, de todos lados, súper interesante. Y en la de la Corte Internacional de Justicia no hay una pregunta específica sobre migraciones, pero sí que también va a salir de ahí cositas interesantes. Y finalmente, en cuanto al tratado internacional, es algo que se ha venido intentando, pero que no ha salido casi nunca de la academia y muy poco incluso en la sociedad civil, pero en los últimos años, bueno, la propuesta más relevante que se ha hecho hasta ahora es de la Universidad de Limoges con el profesor Prier, y en los últimos años se ha retomado, y de hecho ahora en enero nos reunimos, bueno, estuvimos todo el año pasado trabajándolo y nos reunimos en enero en Tarragona para tener un nuevo texto. Y esperamos que próximamente pues este nuevo texto se pueda compartir, se hagan nuevas modificaciones y pues a ver hasta dónde llegamos con él, ¿no? Es importante que se salga de la esfera académica y poco a poco pues entre en la esfera política internacional, porque desde luego que la adopción de un tratado internacional sería una manera de proteger realmente, o al menos en el papel, a las personas en estas situaciones, ¿no? Es complicadísimo, desde luego, pasarán muchos años, desde luego que sí, pero para mí es una pieza clave dentro de lo que yo llamo el puzzle de protección, que sería este tratado internacional, pero también acuerdos bilaterales entre estados, también adaptación de las normativas que ya tenemos, que eso es muy complicado, ya lo sé, pero bueno, me parece que no es imposible. Y finalmente, solo comentar que en todo esto también necesitamos una transición ecosocial justa, que la podemos comentar ahora, pero que desde luego no podemos seguir para hacer frente a la crisis climática y ambiental manteniendo las lógicas que comentábamos al principio, ¿no? De extractivismo, de crecimiento sin fin, y de creer que para transformar lo que hay ahora y convertirlo en energías renovables vamos a seguir explotando a otras regiones del planeta y a personas en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Con esto acabo, ahora tenemos un poquito de tiempo para comentarios y preguntas. Muchísimas gracias por su atención y quedo súper atenta a todo lo que tengan que comentar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Beatriz. Ha estado realmente interesante. Trabajáis muchísimo en este tema. La verdad es que yo personalmente no lo conocía y me he quedado muy sorprendida realmente. Bueno, ¿hay alguien que quiera plantear algo, hacer algún comentario, hacer alguna pregunta? ¿Podéis levantar la mano? Manuel. Tienes que enviarme una solicitud. Manuel, ¿puedes intentar hablar a ver si tienes el micrófono abierto? Hola, hola, ¿se me oye? Sí, sí, perfectamente. Vale, puedo hablar, ¿verdad? Sí. Vale, genial. Pues nada, bueno, en primer lugar presentarme, soy Manuel Riera del área de Acción Climática y Transición Ecológica Justa de UGT Confederal. Y en primer lugar agradecer al área de migraciones, al Departamento de Migraciones, el haber elegido esta temática tan importante y fundamental. Creo que habéis dado en el clavo y sobre todo con Beatriz, que nos has dado una presentación, la verdad, muy concreta, muy detallada y muy precisa y con datos muy interesantes que desde luego los vamos a utilizar. Yo quería preguntarte, además, bueno, yo también soy ambientólogo, que siempre cuando oigo que hay ambientólogos y que dan charlas a ambientólogos, o ambientólogas en este caso, siempre me sale una sonrisa, así que nada, enhorabuena también por ese lado. Quería comentar un poco el cómo lo vemos desde el mundo sindical, porque yo, por ejemplo, yo soy el que por parte de UGT participa en las COPs, en las cumbres del clima de la ONU, y vamos con la delegación sindical internacional, y es cierto que es un tema que cada vez se está hablando más, y nosotros lo enfocamos bastante también desde un punto de vista del empleo. O sea, al final, cómo migran las personas trabajadoras y cómo va a influir el aumento de la temperatura, eso es algo en lo que ahora estamos un poco empezando a indagar, cómo va a aumentar, o sea, el aumento de la temperatura y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, cómo va a incidir en un mayor desplazamiento de las personas en general y concretamente de las personas trabajadoras, ¿no? Analizando cuánto empleo se puede ver perdido debido a estas causas y por ende esos desplazamientos o migraciones que va a haber, ¿no? Bueno, no quiero tampoco dar mucha charla, quería hacerte dos preguntas. Una de ellas, un poco me ha dado la impresión de que le restabas un poco de importancia a los desplazamientos internos, o que sí, ¿no? Un poco diciendo, bueno, quizá los más graves o los que más impacto tienen son los desplazamientos externos de un país a otro, pero creo que también hay una problemática muy grande en los desplazamientos internos, en cómo la gente abandona normalmente el campo porque hay sequías, inundaciones y se va a las grandes ciudades a vivir ahí en el extrarradio, en las urbes, con unas condiciones insalubres muy evidentes. Y un poco, bueno, por si podías matizar un poco eso. Y luego realmente el ver, solo me he perdido 5 o 10 minutos de intervención, no sé si has hablado de ello, pero cómo nos está afectando también en España en nuestro día a día. O sea, que al final vemos grandes ejemplos de África, del sudeste asiático, de América Latina, pero que realmente ya hay desplazamientos internos se están dando en nuestro país. Entonces es algo que es una realidad que ya existe y a la que tenemos que hacer frente. Entonces, no sé si por ahí podías comentar algo más. Y mi última pregunta es ¿qué expectativas tienes a futuro? ¿No? Porque es verdad que la ONU marca como una visión a 2050, 2100 bastante preocupante en cuanto al número de personas migrantes, llegando a, creo, superar los más de 1.000 millones de desplazados. Y bueno, pues tal y como está ahora mismo el movimiento político mundial, geopolítico, cada vez hay más barreras. No sé, ¿tienes algún...? Sí, soy bastante pesimista al respecto, entonces quería ver si tenías alguna, no sé, algo positivo a lo que agarrarse, pensando en que cada vez va a haber más desplazamientos, que cada vez la extrema va acercándose, va afianzando posturas, siendo más nacionalista, y si esto va a haber cada vez más muros o vamos a ser capaces de abrir fronteras, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Manuel, por el comentario y por todas las preguntas. También me alegra ver que hay más ambientólogos en la sala siempre. Sobre lo que me comentabas, vale, lo de centrarme no tanto en el desplazamiento interno.
claro, la realidad es que la mayoría hoy en día están ocurriendo dentro de los estados, pero más desde la visión desde el derecho, al menos cuando ocurren dentro de los estados, la mayoría de los estados sí que tienen algún tipo de normativa de protección, de riesgo y de gestión interna y tienen la obligación de proteger a sus nacionales. Por eso me centro más en lo otro, porque al menos existe, porque los estados tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de la gente que está en su territorio. Sin embargo, cuando se cruzan fronteras internacionales, aunque no son la mayoría para nada, ahí esas obligaciones se dispersan totalmente. Por eso me he centrado más ahí, porque me parece que a nivel jurídico es donde el vacío legal es más grande, porque no existe un instrumento como los principios rectores de los desplazamientos internos, y porque además, que se mezcla con tu tercera pregunta, los estados no tienen la voluntad de proteger a todas las personas que van a llegar o que están llegando por estas causas. Pero para nada significa que sea una situación más grave que otra, y mucho menos cuando entendemos cómo son las movilidades y cuando en muchos contextos las fronteras son totalmente permeables y casi es lo mismo cruzar un río y pasar de país que estar dentro del mismo país, como veíamos en el Gran Chaco, y la situación, la verdad, no cambia para nada. Pero sí, creo que más o menos he entendido lo que quería decir, ¿no? Luego, en el caso de España, claro, aquí también, es que no lo dije al principio, pero hice un comentario, a ver si en la sala también, cuando yo explicaba casos tan lejanos de inundaciones, el caso de la curvita con las inundaciones y la riada tan grande, es un caso espejo de la Dana en Valencia, realmente a mucha menor escala y sin pérdidas de vidas, de la que podríamos aprender un montón, ¿no? Pero la realidad es que aquí también están ocurriendo este tipo de desplazamientos, va a haber más y hay una preparación nefasta, desde las políticas hasta los marcos normativos. La Ley de Cambio Climático de España no hace referencia a las migraciones, tenemos un plan de adaptación que sí hace algunas, pero de una manera que también les invito a leerlo con calma para que vean las expresiones que se usan. Se habla sobre todo de efectos transfronterizos del cambio climático, no se está centrando en que aquí también hay en las costas, en las regiones más secas del país, en los interiores, en las islas, donde tenemos también mucha población viviendo en las costas. Dentro de unos años aquí tampoco se va a poder vivir en muchas regiones del país, y eso no se está abordando para nada. Entonces, la verdad que también soy un poco pesimista al respecto, y sobre todo porque son realidades que están ocurriendo y no hay ningún tipo de planificación ni se está teniendo en cuenta, a pesar de las evidencias cada día más cercanas, como estamos viendo en Cataluña, se está viendo en todos sitios, en las islas, bueno. Y también en relación con el futuro, pues es algo que me preocupa enormemente, porque yo tiendo a ser una persona optimista, pero es que no sé cómo seguirlo siendo cuando estamos viendo los pactos migratorios que se están haciendo, la gestión de las personas menores migrantes, no solo en la migración, sino es que además en las políticas ambientales y climáticas, qué está pasando en Estados Unidos y tiene afectación para todo el planeta. La verdad que es que no sé cómo ser positiva al respecto. Y además porque, claro, los impactos de la crisis climática y ambientales van a seguir ocurriendo en los próximos años sí o sí, van a ser peores. Y esto también no... O sea, creo que es importante visibilizar que más personas se van a mover, pero también muchas personas van a estar en situación peor y no van a poder moverse, en situaciones atrapadas de mayor pobreza, de afectaciones a la salud, de violencias de todo tipo, violencia ambiental, como que se habla ahora, ¿no? Y esto también va a hacer que muchas personas ni siquiera vayan a poder marcharse por no tener ni los recursos ni las maneras, o que cuando lo hagan va a ser todavía peor. Con lo cual, la verdad, si soy sincera, no tengo mucha esperanza en un futuro mejor en estos ámbitos, pero no por ello quiero decir que no hay que seguir luchando y seguir buscando maneras, presionando para el Tratado Internacional, para los acuerdos bilaterales, para unas políticas de mitigación de gases de efecto invernadero mucho más fuertes, para una transición justa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Beatriz. ¿Hay alguna pregunta más? Lola, bueno. Lola, ¿puedes hablar? Lola. Hola, ¿me oís?
Sí, 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 perfectamente. Hola, mira, yo me llamo Lola Bueno, pertenezco a la Asamblea Cívica por el Clima y participé en la primera Asamblea Ciudadana Española. En el tema de migraciones, que es algo que me preocupa bastante porque mi trabajo es técnico de asistencia social y trabajo con menores. Entonces ahora mismo en mi ciudad, en Málaga, están llegando chicos de migración. Nos lo están dejando dentro del instituto psicopedagógico, ¿vale? O sea, no es un centro especial, sino que como no hay sitio, al final, sabéis, psicopedagógico, psiquiátrico, es muy, ¿no? De menores. Entonces, no es su sitio, obviamente. El comentario es el siguiente. Estás hablando de administraciones, de instituciones, de estados y de gobierno. Pero desde el punto de vista de ciudadana, ¿no? Nosotros dentro de nuestras recomendaciones hablamos de la migración y tanto de la migración nacional, porque vendrá con el cambio climático, vendrá esa migración del sur de Europa al centro o al norte, y la migración que llegará sí o sí, pongan las barreras que pongan, porque yo me pongo en el lugar de ellos y si tengo que pasar todo lo que se sufre a la hora de migrar, las trabas que me pongan aquí van a ser mínimas, o sea, las voy a pasar. Entonces, lo que veo es que igual, desde el punto ciudadano, ¿vale? Llevo tiempo pensando en una idea que sería hablar con las ONG y con las administraciones, incluir a todos, y hablar de recuperación, formación y la posibilidad de que las personas que lleguen con una formación, unos tiempos o unos círculos de adaptación a la España desocupada, aprovechando su cultura de agrícola o pesquera en el caso de la costa más vacía. Entonces, ¿tú crees que eso sería un buen trabajo? Que desde el punto de ciudadanos, más ONG, más administraciones, se formara a esas personas, se adaptara, fuésemos a esa España desocupada, no fuese una invasión, sino una adaptación tanto de las personas que ya viven en esos pueblos, que son los nativos, con la gente que llega de fuera, para que no hubiese un choque cultural. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que sería un esfuerzo importante? ¿Nos metemos a ello o lo dejamos pasar? ¿Cómo lo ves? gracias, Lola. Uy, pues a ver, de lo que has comentado, o sea, a mí me parece buena idea en general, aunque tendría que darle un par de vueltas más. Porque no sé hasta qué punto las personas que migran, o sea, habría que tener muy en cuenta que las personas migradas quisieran irse a vivir a esos lugares, dedicarse a eso y contar totalmente con su participación y qué es lo que están buscando en otros lugares. Si esto fuera así y fuera también surgiera de ellas, tendría mucho sentido realmente. Y de lo que comentabas también me pareció súper interesante y que eso no lo comenté, la importancia de la adaptación y de la formación de las personas que reciben a otras poblaciones, ¿no? Que a eso también en las islas del Pacífico se ha visto mucho, que han generado un montón de conflictos las poblaciones que se han tenido que marchar con las poblaciones locales. Con lo cual, esta idea que tú estás proponiendo, si se hiciera aquí, sería súper importante que se acompañara con también una formación muy fuerte de las poblaciones locales para que no hubiera esos problemas. Hay ya algunos artículos relacionados con la migración climática y la repoblación de la España vacía al respecto. Yo no lo he pensado muchísimo, más tendría que darle vuelta. Me da miedo el determinismo de que lo pensemos desde aquí en plan, vamos a utilizar a las personas que vienen huyendo de todo para repoblar en lo que nosotras queremos. Y entonces eso me da un poco de cosa, pero si se hiciera de manera constructiva, desde con las personas que vienen, con su consentimiento y voluntariedad, tendría mucho sentido, desde luego que sí. Tengo que pensarlo un poco más. Sí, sí, obviamente me refiero a la voluntad de la persona o de los jóvenes que llegan, que muchos de ellos vienen muy voluntariosos y tienen ganas de centrar su vida, ¿no? Entonces, lo que yo me refiero siempre es de la parte voluntaria, Vale, obviamente. vale.
Es que como hay en otros lugares se utiliza mucho, lo sabe, la mano de obra de personas migrantes que vienen de otros lugares de manera controlada por los estados para que hagan determinadas tareas, incluso que vivan en determinados sitios, ¿no? Que aquí también ocurre, pero mucho más determinado y eso es lo que me daría miedo. Pero de otras maneras sí, tendría todo el sentido. No, no, Mm. claro, obviamente lo que te comento. Sí, Nosotros sí, cuando sí. A ver, tenemos otra mano levantada. Sara, ¿puedes hablar? ¿Sara? Sí, hola, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Vale, muchas gracias. Excelente, Beatriz, tu ponencia ha sido brillante porque has puesto en un lenguaje sencillo las diferentes realidades, o sea que mi más enhorabuena a ti y a las personas que lo han hecho posible. Me ha encantado. Gracias, Mm, Sara. Aquí, en la parte que nos toca, en la parte sindical, echo en falta el, el que no se ha analizado el que las multinacionales van a los países en desarrollo y los explotan. Y a estas personas, pues, bueno, a estas empresas no se les juzga ni mucho menos. En el caso del Ecuador pasó algo similar con Chevron y hay varios países latinoamericanos que sí que han llevado a la justicia a estas multinacionales. Sara, Futuro, ¿cómo ves? Porque las personas migrantes, sí, Sara, ha habido un momento que se ha cortado y ha habido una parte que no la hemos escuchado. ¿Podrías volver a lo que repetir sí, la parte que, final? sí, perdón, es que tengo un poco dificultades con el audio. Vale, lo otro era que en la parte sindical, que en la parte que nos corresponde a nosotras, aquí las personas migrantes están y se van a quedar, pero si ves, es como hacen los trabajos no cualificados y es muy difícil que podamos acceder a trabajos de alta cualificación, no porque no podamos ni mucho menos. Lo que pasa en el tema burocrático, las homologaciones son terribles y es lo que decía la compañera hace un momento, es que estas personas que tienen su talento pongan al servicio de la comunidad. Y ahí es eso, que no se determine, oye, ¿dónde te vamos a poner? ¿Dónde nos vas a servir? Porque al final eso no es convivencia ni es cohesión. Entonces, tú que has estudiado y ves, me gustaría que si pudieses dar algunas pinceladas de cómo se ve a la persona migrante y dónde se le encaja, porque tenemos a menores no acompañados en trabajos no cualificados. Tenemos a personas, sobre todo de la África subsahariana, que hablan 3, 4, 6 idiomas, son profesionales, pero no les dan esas oportunidades laborales y cada vez pues hay una discriminación hacia determinados perfiles por su origen, incluso ya nos vamos a otras cuestiones, ¿no? De que dependiendo de qué país te aceptamos a ti y al otro no, y eso en lugar de generar una sociedad fuerte, en este caso un sindicato fuerte para defender sus derechos, ves todo lo contrario, ves división entre las partes y ves que la población trabajadora ve a la otra persona como enemiga en lugar que aliada. Y entonces esto no sé si también lo ves en el estudio que has realizado, porque el estudio se ve que hay migraciones, pero he echado en falta esa parte, ¿no? Esa parte, dónde van las personas emigrantes cuando vienen y cómo están, porque has cogido en el último momento el tema de la vivienda también. Es como las personas al final van a unas determinadas zonas porque ahí es más económico y eso también repercute al final, ¿no? Esa justicia social no ha sido acogida porque nunca hubo políticas de inclusión, pero ahora la justicia climática tiene que velar también porque se haga una migraciones pues seguras. Entonces, eso echa en falta y quería, bueno, a ver si lo has visto, lo has estudiado y qué opinión tienes al respecto. Gracias, Sara. Sí, todo el tema de las multinacionales y de incluso también el de los desplazamientos de las personas defensoras del medio ambiente, que muchas veces se enfrentan a las multinacionales, ¿no? Y a los proyectos de despojo y de extractivismo voraz. Toda esa parte no la incluí en la presentación porque se hace demasiado larga y porque ya son como
demasiado, pero sí que también, ahora se los comparto, hicimos otra pequeña investigación sobre la responsabilidad de las empresas europeas en la crisis climática y las migraciones, que ya está un poco desactualizado, pero bueno, lo que queríamos visibilizar también era eso, cómo al final estas grandes empresas, ya sea mediante las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante proyectos de desarrollo, que al final lo que hacen es seguir empobreciendo a las poblaciones, pues también influyen en que se tengan que marchar y luego encima hacen lobby en las COP, hacen lobby a las horas en la Unión Europea a la hora de adoptar políticas ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Que me oigo con eco. Ahora te paso ese informe, ¿no? Y con respecto a la otra parte de la pregunta, que no estoy muy segura exactamente cuál era, como... no sé si podrías hacerme un resumen otra vez, perdóname, Sara, que me lié con la primera parte. Sí, con respecto a las personas migrantes, el tipo de trabajo que están realizando Ah, son trabajos que claro, sí, no son sí. cualificados, pero ojo, no es porque no tengan experiencia ni Sí, conocimiento. sí. Hay personas que sí que lo tienen, lo que pasa es que el Estado no ha puesto políticas inclusivas y lo que hacen las personas es, viviendo el día a día, pues dejas de ser informático y eres una persona peón agrícola, porque necesitas vivir también. Entonces, si has notado a lo largo de los estudios, como viste con el señor, con Papa, perdón, la persona catalana, Lamin creo que era, que, que al final te dedicas a vivir y ya dejas tus estudios y si conoces casos de personas que han dejado su profesión porque lo que toca es mantener a una familia Sí, sí, en sí. algunos casos. Sí, gracias Sara, perdón que esta parte se me había pasado. Claro, es que aquí estamos topando con las leyes de extranjería y con un monstruo tremendo como son los pactos europeos en estos temas, ¿no? Y que, claro, en estos casos es que se encuentran en una migración irregular en la mayoría de los casos, porque no, al no existir ningún tipo de protección internacional, a pesar de tratarse de movimientos forzados y de estas causas ambientales, pues acaban siendo migraciones que voluntarias. Es que no puedo ni decirlo, ¿no? Y se encuentran con que no se pueden quedar, con que no pueden trabajar y unas condiciones súper precarias a la hora de intentar encontrar trabajo. Todo lo que has comentado, la homologación de los títulos es imposible, con lo cual una vida digna para poder ejercer las profesiones es tremendamente difícil. Y sí, por ejemplo, en este proyecto algunos de los chicos con los que estábamos, alguno era abogado, por ejemplo, y se estaba dedicando a arreglar coches. Y otros casos parecidos, ¿no? Al final es que hay unos muros muy difíciles de salvar para cualquier persona que tiene que emigrar hoy en día y que no lo hace por las pequeñas vías legales que existen. Entonces, estas personas es que su situación no está reconocida por ningún lado y se enfrentan a este monstruo que es muy difícil de sobrellevar y sí que hay casos ya muy poco documentados y eso habría que trabajar un poquito más, pero sí que existen, sí, sí, sí. Bueno, de acuerdo, pues muchísimas gracias. Vamos a finalizar ya porque nos hemos pasado de la hora, no queremos tampoco monopolizar tanto tiempo. Te agradecemos toda la exposición, ha sido interesante. Si estás de acuerdo, podemos facilitar en la página web todos los enlaces a los informes de los que has hablado. Y os agradecemos a todos y a todas que hayáis participado, que hayáis planteado tantas preguntas y demás. Y pues nada, os emplazamos a próximas actividades de las que os iremos informando. Muchísimas gracias, Beatriz, y muchísimas gracias. Gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias a ustedes.